Shavua Tov a todos. Primeramente para decir que ese shiur es Leilui Nishmat Chaya Bat Rivka, que es una Neshama, tiene una aliyá. Estamos en Parashat Ki Tetzeh. Parashat Ki Tetzeh es la sexta parasha del libro de Devarim, ya totalmente en el mes de Elul. Y esa parasha es una parasha con mucho carne. Según los Rajamim que cuentan las mitzvot, tenemos en esta parasha la cantidad de mitzvot más grande de todas las otras parashiot. Hay 76 mitzvot, es más que 10% de toda la mitzvot de la Torah, 113. Están muchísimas mitzvot, hay muchas Rajamim que tratan de encontrar un hilo conductor de las mitzvot. Eso no va a ser el camino que vamos a tomar hoy en el shiur. Lo que sí vamos a hacer es tocar algunas mitzvot de la parasha que parece perdido en el lado del camino. No de las mitzvot más con más ruido, que hacen el más ruido, no que parece tan novedosa y tan excepcionales. Parecen al contrario muy simples, muy banales. Y vamos a ver cómo en realidad en ellos también podemos encontrar no solamente enseñanzas muy profundas, pero también algo relacionado con el mes de Elul donde estamos ahorita. Y para empezar, antes de entrar en esas tres mitzvot, hay una introducción antes de las tres mitzvot, que es la introducción de la parasha. La parasha Ki Tetzeh empieza con algunas mitzvot relacionadas con las guerras, cuando el pueblo judío va a salir en guerra. Y cuando el pueblo judío va a salir en guerra y va a tener prisioneros de guerra, hay que tratarlos de algunas maneras. Y podemos decir que en la historia recordada, en la historia humana recordada, es la primera vez que tenemos un código de la guerra. Un código de la guerra donde no hay solamente código cómo proceder a la guerra y cómo atacar, a qué podemos matar, qué no podemos matar, si podemos encerclar una ciudad para matar a toda la ciudad o tenemos que dejar una puerta abierta para los que quieren escapar y no luchar, siempre dejar una puerta a la paz, siempre llamar por la paz antes de salir a la guerra. Muchas leyes que nos dan un código comprensivo sobre un código de guerra. Parece algo tan... y podemos decir de manera interesante que miles de años antes de la Convención de Ginebra, que eso fue también algo novedor en el mundo de la guerra, obviamente sucediendo en la Segunda Guerra Mundial con todas las atrocidades. Tenemos 3.300 años antes un código de la guerra, y no solamente código de la guerra, sino también código sobre los prisioneros. ¿Qué hacemos con los prisioneros? ¿Cómo lo hacemos? Un prisionero que usemos, si podemos venderlo como esclavo después. Dice, no podemos porque ya lo usemos en un aspecto básico del humano. Y hay muchas leyes muy interesantes y muy novedosas a nivel societal. Pero hay una frase al principio de la parasha, donde dice, Ki tetzeh la milchama al oiveja, cuando salieras a la guerra, encima de tus enemigos. Y después todas las leyes que suceden. Y hay un comentario de Rebbe sobre esa introducción. Nos recuerda el Rebbe que en esa parasha que siempre está al centro del mes de Elul, donde estamos en un ambiente de retrospección, de Heshbon Nefesh, de buscar qué mejorar, dónde podemos fortalecer
las murallas y las fundaciones y el edificio nuestro. Dice Rebes que realmente esa guerra, porque el mensaje es eternal y hoy no tenemos siempre una guerra. ¿Cuál es el mensaje eterno? Es una guerra personal. Pero la guerra personal aquí se trata también como una guerra colectiva del pueblo judío. Entonces, hay dos aspectos en esa guerra. El soldado individual, hay el individuo que sale en la guerra y hay también el pueblo en la guerra. Y realmente Rebbe usa esa metáfora, ese contexto para realmente poner la idea del combate cultural que hay. Y es el momento en el año a recordarnos que realmente hay nunca que olvidar que estamos en una guerra constante frente al mundo, en una guerra cultural, una guerra de valores, una guerra de identidad. Y eso al nivel colectivo. Al decirnos que hay que recordar ese combate, hay que recordar que las culturas pasantes de moda en el mundo, que se suceden una a la otra y a veces como la moda vestimentaria, regresa a algunas modas, a modas que estaban muy de moda hace miles de años, en algunos aspectos. Como lo vemos hoy, por ejemplo. Algunas cosas que estamos refiriéndonos a las valores griegas, helenistas, en algunas es increíble de ver cómo realmente el siglo de moda sigue el mismo camino en las modas de valores también. Pero ese contexto en el cual el pueblo judío va siempre a tener una cultura del momento que parece muy novedor, muy atractivo, con ideas que se promueven tan fuerte y somos en fin muy influenciados y producto de la sociedad donde vivimos, de recordarnos a buscar en nuestras raíces, a nuestros valores, a nuestro sistema societal y a nuestra identidad y no olvidar que es un combate donde tenemos que salir encima del enemigo. No una guerra donde vamos a ser conducidos y el enemigo va a establecer la ley cuando atacamos, cuando defendemos, estamos pasivos, reactando, sino que tenemos que ser proactivos en esa guerra. Veshavita Shivyo, vas a tener de hacer prisioneros allá. Y en la idea de tiene que ser conquistador, tiene que ser ganador, tiene que salir en la mente la idea de ser al oiveja, encima de tus enemigos. Y a nivel personal también, porque el mes de Lul siempre es algo que muy retrospectivo personal, donde realmente el combate es siempre el narcisismo, el abandono, la falta de entusiasmo, la falta de fe, de rendirse a algún destino que ya aceptamos donde estamos sin seguir a querer lograr algún objetivo, algún sueño, alguna cosa que teníamos fe, creíamos que podíamos. Y es el momento de recordarnos, la guerra nunca para. Es el momento de levantarse, de refortalecerse y prepararnos para salir de esa guerra que empieza de nuevo, con una fuerza y una energía renovada a Rosh Hashanah. Entonces la Parasha Kitetse realmente entra en el centro del mes de Elul como un sople de energía que nos da en ese Heshbon Nefesh y en la posición nuestra frente a nuestro camino personal y nosotros como parte de un colectivo frente a la sociedad en general. Con esa introducción vamos a entrar ahorita en 3 mitzvot que están, como dijimos, muy despreciadas. No como tal, son mitzvot que sí guardamos y que sí tenemos colectivamente en la mente y cuando están necesarias lo aplicamos, pero no nos inspiramos tanto de ese mitzvot. Y eso va a ser el punto acá, de ponerlo en un contexto donde podemos relacionarnos con ese mitzvot y verla como realmente estoy buscando por la palabra correcta, pero quería decir
parte de las fundaciones de la vida que estamos conduciendo. Valores fundamentales. No son mitzvot secundarias, sino al contrario, son valores fundamentales y de vuelta, conectarlos con el momento del año, el mes de Elul y el camino que estamos haciendo en ese periodo. La primera mitzvah que tenemos es una mitzvah simple, una mitzvah conocida. Es la mitzvah de Hashavat Aveida, la mitzvah de retroceder un objeto que encontremos, un objeto perdido que encontremos. ¿Cuál es la mitzvah? La mitzvah es, si encontraste algo, claramente no es el tuyo, claramente alguien lo perdió, claramente no está abandonado, es un cartero, es un monetero, un monetero, ¿cómo se llama? Donde tiene plata, tiene tarjeta de crédito, tiene cédula, obviamente tiene un celular, son cosas que la gente no abandona. Tiene cualquier objeto que no aparece que está tirado así. ¿Hay alguna manera de identificar el objeto que una persona puede decir eso es el mío? Si es un boleto de $1, va a ser muy complicado de identificar, pero si es un boleto de $1 doblado de alguna manera, ya uno puede identificar si ese es el mío, yo lo doblé de esa manera. Cualquier cosa que parece que pertenece, que tiene una pertenencia, tiene que retrocederlo, guardarlo y retrocederlo. Pero aquí, aunque eso es la misma en general, y hay muchos detalles, hay una masejeta entera para estudiar esas leyes, hay una manera de formulación en la Torah que es siempre muy inspirador. Y siempre encontramos enseñanza en la fórmula de la Torah. Y vamos a leer aquí ese paso. Dice, cuando verás el toro de tu amigo, Ashev Teshivem, tendría que retrocederlo. Okay. El shorreja que está abandonado, que está perdido, tendría que, estoy saltando algunas palabras, tendría que retrocederlo a sus propietarios. En caso que no encuentre el propietario, no está al lado, está simplemente abandonado así, ve'asafto el toch beiteja, tendría que llevarlo a tu casa, ad duroshoto, hasta que él va a poder pedirlo, buscarlo. Dice que realmente son los shalosh regalim, tiene que esperar 3 regalim y ahí anunciarlo frente de todo el pueblo judío que viene en Jerusalén. Yo encontré esto, ya había un lugar especial en Jerusalén donde la gente estaba anunciando las cosas que encontraron, cada uno que perdieron algo estaba dirigiendo para allá para buscar si alguien está proclamando lo que está, lo que perdieron. Y al final hay una palabra, lo tujal italem. No vas a poder pretender ser ciego de la situación, como si no viste. Hay un monetero acá, hay un toro acá, hay un celular, y tú puedes pensar, tengo que recogerlo, tengo que llevarlo a mi casa, tengo que preguntar quién perdió, ya no tengo paciencia, no tengo tiempo, no, ¿qué importa? Ya la persona le perdió. Yo no vi nada. No tengo que meterme en esto. Estoy ocupado de otra cosa. Dice la Torah, lo tujal leitalem. No podrías abstenerte, si se dice así. Y después la Torah obviamente va a decir no solamente el toro, también la ropa, incluye todos los otros objetos en caso que uno quiere ser muy restringido en su mente. Dice, la Torah se refirió solamente a un animal, se refiere a todo tipo de objeto. Y una apreciación acá es, primeramente, a nivel muy simple, y vamos siempre a ir en este modelo de más simple a más profundo, es una relación que la Torah nos da a la propiedad. ¿Ves? La propiedad del ser humano a un objeto es realmente una relación dentro de la persona y el mundo. Y en esa relación hay que dar mucha apreciación, mucho valor. No es
por ninguna razón que una persona llegó a ser el propietario de algo que, algún objeto, alguna criatura, vino a ser su propiedad. Y al momento que ya es su propiedad, bajo de su responsabilidad en esa forma, hay que cuidarla. Y si esa relación se rompe y un passerby, uno que pasa al lado, ve esa distorsión de la relación, tiene que ayudar a esa relación a regresar, a arreglarse. Y eso no es solamente un acto de altruismo al otro, sino es también un mensaje de entendimiento de la relación de la persona con su propiedad misma, con sus casas, con sus mobiliarios, con su familia, con sus amigos, con las cosas que él tiene. La capacidad de prestar atención a los que tenemos, apreciarlos, pero más que apreciarlos, darlos su valor. Porque si están en mi propiedad, en las cosas que tengo, a veces la propiedad es una palabra que se puede interpretar de manera derogativa. Mi familia no es mi propiedad como un objeto, pero sí es el mío. Me pertenece en el sentido que tengo algo que ver con ellos y me importa. Tengo una responsabilidad hacia ellos. Dar el valor a las cosas que tenemos. Y eso también nos recuerda, nos llama a la responsabilidad que tenemos hacia las cosas que están nuestras, que Dios nos mandó. Eso es un primer aspecto de la mitzvah. Y la segunda parte de la moneda es de ser sensible no a las cosas que tenemos, pero también a la coherencia donde habita nuestro vecino. Tienes cosas suyo también. Y sabemos que en el vecindario estamos muy sensibles en la Torah, Matovu aleja Jacob, de su silencio, de su privacidad, de no tener una ventana frente de su ventana o de frente de cosas así, pero es más que esto. Es algo muy coherente al nivel completo, es comprensivo, es un aspecto muy completo de la manera de percibir al prójimo. Tienes cosas, bienes materiales, bienes o familias, amigos, relaciones, aspiraciones, tiene muchas cosas la persona. Y nosotros al entender a la persona, tenemos que respetar ese ambiente, ese environment donde él crece, se desarrolla, vive. Y después, obviamente, adaptar nuestra vivienda con su vivienda es el vecindario coherente, pero es una responsabilidad mutual de fortalecer, de ayudar, de proteger y ayudar a fortalecer cada uno al otro, a su vecindario. Y en ese sentido, el concepto de Shabbat Aveda va mucho más allá que retroceder un objeto perdido, sino que es una arrevut, una responsabilidad mutual, un pacto social de la responsabilidad de uno al otro, como una comunidad muy, no diría fraternal, sino muy solidaria, eso es la palabra, muy solidaria. Y a poner ese valor en la Torah, convierte ese valor no solamente en un valor social, sino en un valor religioso, es un valor divino de comprometerse a contribuir al mantenimiento de la vivienda del prójimo. A Shabbat Aveda hay mucho más sobre el prójimo. Eso nos indica cuanto más sobre el nuestro, etc. Pero es aquí sobre la relación de uno con el otro en su vivienda y los que la parten. Ese es el primer aspecto de esa mitzvah. Con todo esto, hay algo que podemos noticiar acá. Es que la Torah no dice, no puedes
no tiene la autorización, es prohibido de pasar al lado de un objeto perdido y pretender que no lo viste. Tiene que investigarte, tiene que dedicarte a esto, hacer el esfuerzo de cogerlo, llevarte en la casa, buscar para el propietario. Es un esfuerzo, es un compromiso social. Pero la Torah no usa la fórmula de decir es prohibido o tiene la obligación de. La Torah dice lo tujal leitalem. No podrás, si se dice así en español, no vas a poder, no podrías, lo tujal es, no vas a poder pasar, pretender que no lo viste. Y la pregunta obvia es, ¿cómo eso no voy a poder? Obvio que yo puedo y mucho más. ¿Qué me dice que no tengo el derecho, que tengo la obligación de? Es una cosa, pero ¿por qué formular de manera como si yo no puedo? Y hay un comentario de Rabino Mijael Yamer, muy interesante, dice, lo tujal, no podrías, no es porque realmente uno no puede, sino que es justamente lo que la Torah quiere. La Torah acá no está diciendo que solamente tiene de tener la obligación de hacerlo por obligación, sino que tiene que educarte a ti mismo, a percibir el mundo y la sociedad y la comunidad donde vives con un sentimiento de solidaridad tan profundo que te siente el deber de actuar. La palabra lotujal es la dimensión en la cual la Torah quiere que llevamos a esta misma. Y obviamente eso nos da el contexto mucho más amplio que retroceder un objeto perdido, sino que es entender la responsabilidad de la solidaridad social. Y eso tiene que ser no solamente por obligación, sino por autoeducación, donde sentimos que en la sociedad donde crecí, donde estoy evoluando, se siente como una imposibilidad de caminar y pretender que no vi el desastre que pega a mi amigo, que no vi el golpe que recibió, la pérdida que recibió, el damage que él puede asumir. Y eso con respecto a la mitzvah como tal. Y ahorita hay un otro comentario fascinante del Maharal de Praga. Y eso es muy interesante porque en la época del Maharal, de decir esto a su época, es revolucionario. Pero tiene un mensaje muy, aunque hoy sería mucho más aceptable de entender ese tipo de comentarios, somos mucho más en un mundo mucho más adaptado a ese tipo de comentario, pero todavía en nuestra sociedad tiene una connotación muy importante y muy relevante a nuestros días. Dice así el Maharal, dice, ¿quién es el Shor, el toro que estamos hablando? Esos son el ser humano. El ser humano que se está refiriendo como el animal. Como el pueblo de Israel que se llama Tzon Kedoshim, ¿cómo se dice? Un flock, un grupo de animal. Santo, somos ¿cómo se dice esto? Rebaño. Somos el rebaño de Dios. Dice, ¿quién es el Shor que está perdido? El Shor es el pueblo judío, es el prójimo judío. El Shor que está perdido, está alejado de su camino, se perdió, es el judío que se alejó del camino de la Torá, del camino de la fe, y perdió sus sensos de orientación. Pero la Torá dice, Shor ajija, el Shor de tu hermano. ¿Quién es tu hermano? Dice el Maharal, eso es Dios. Es muy bello como comentario. Y al final tú no lo encuentras, dice,
la Torah. No encuentra el propietario. ¿Por qué? Porque está hablando con el toro, está hablando con ese judío que se agarró, que se perdió, que se alejó de su camino y está tratando de ayudarle a buscar su camino, a encontrar su propietario. Pero él no puede encontrarlo. El toro no encuentra su propietario. El judío no encuentra su camino, su regreso a Dios. ¿Qué dice la Torah? Dice, tendría que veasafto el tochbeiteja, tiene que llevarlo a tu casa. ¿Cuál es tu casa? La casa de estudio, el Beit HaMidrash. Y ahí lo vas a enseñar poco a poco, adoptarlo. En francés se dice apprivoiser. David, ¿cómo se dice eso en español? Dice el Maharal, tiene que llevarlo en tu casa a ese shor, a ese toro y domarlo poco a poco hasta que lo puede ayudar a encontrar a su propietario. Pero adrosh, hasta que lo vas a pedir, lo vas a buscar, ya va a regresar a la Teshuvah y Dios lo va a buscar y recibirlo con 2 manos abiertas. Por fin te estaba esperando. Es llevar, el Maharal está llevando la responsabilidad social, el pacto solidario que estábamos hablando, a un otro nivel. No solamente al nivel de lo que uno tiene de manera física, sino también a lo que uno tiene al nivel conceptual, emocional, intelectual, pero también religioso, al nivel de valores. Somos arevim, garantes y responsables uno al otro sobre los valores que estamos cargando y perpetuando. Y ese concepto es un concepto muy relevante hoy, muy relevante porque totalmente opuesto a nuestra cultura que dice en el liberalismo progresivo, vive y da a los demás de vivir. Obviamente que a cada aspecto de enforzar algún concepto, alguna religión, algún valor, hay de una vez un rechazo, es totalmente inmoral de imponer una idea, da la libertad a cada uno de sentir algo muy hedonista, pero en fin, en la Torah sí hay una responsabilidad de uno sobre los valores de un otro. Cuando uno ve al otro perderse en valores que le puede dañar a él como individuo, a la comunidad como comunidad, a la sociedad de manera general. Pero no es como un miedo de cambio societal, es realmente un sentido de responsabilidad al individuo. Eso es un derivado del amor al prójimo, es algo que me importa realmente el otro. Y eso es algo que es muy interesante de observar hoy en día en el contexto del liberalismo moderno. Nuestra sociedad, nuestra civilización hoy rechaza totalmente la idea de meterse en los valores de uno. Obviamente hay alguna hipocresía en esa posición de la sociedad, porque no es total. Por ejemplo, si una persona se mete en el otro, si una persona piensa que sería bueno de tener una solidaridad de responsabilidad mutual uno con el otro y se va a involucrar en la educación de algo que le parece a él justo que el otro perdió, y a todos van a ser de acuerdo que tienen que de meterse en lo que estoy haciendo, diciéndome que te está metiendo. Entonces, no están aceptando todo, están aceptando lo que ellos ya aceptaron como cultura aceptable. También hay cosas que todo está aceptado que es dañoso. Por ejemplo, valores como drogas, adicciones,
O también en el mundo con todo el liberalismo de las relaciones sexuales hoy en día, hay todavía algunas cosas que son barreras consideradas como valores que no se acercan, no pueden acercar de esto, como incestos o pedofilia. Obviamente ahí, por ejemplo, la sociedad sí va a levantarse y gritar, eso no es aceptable. Pero las barreras del no aceptar la línea roja es muy, muy, muy alejado. La mayoría de las cosas están antes de la línea roja. Entonces, en algún momento es un error de pensar que la sociedad realmente tiene esa posición de decir vive y deja a los demás de vivir. No es verdad, la sociedad no tiene ese valor. La sociedad, para los valores que la sociedad considera como línea roja, se involucra y se mete e interviene. Al nivel de países también, de política internacional, derechos humanos, etc., podemos intervenir en genocidios para prevenir. Sí tenemos intervenciones. Nos metemos en los demás. Nos mezclamos en las cosas internas de los demás. Pero estamos considerando como si fue que estamos con una posición vive y deja a los demás de vivir. Es en algún lugar una hipocresía de la sociedad. La Torah dice, ese valor, no hay que ser defensiva, no hay que justificarse. Es un valor que tenemos que ser enorgullosos de esto. Es parte de un aspecto de nuestra sociedad que le fortalece de ser garante uno sobre el otro, de ayudar uno al prójimo, de quedarse en su camino, de mantener de mantener el camino recto. Estamos muy conscientes de la debilidad de uno del otro. Hoy yo voy a caer, mañana tú vas a caer. Cuando yo estoy cayendo, usted me va a ayudar. Cuando usted va a caer, yo voy a estar acá para mantenerlo. Y cualquier tipo de caída. Puede ser una caída personal, emocional, profesional, y puede ser una caída moral. Y el punto aquí del pacto de la solidaridad social es ser acá para el prójimo y lo que él necesita. Eso es el primer aspecto de la mitzvah. En la última etapa de esa mitzvah, vamos a decir, va a ser el puente dentro de ese concepto con el mes de Elul. Y eso es una idea del Sfat Emet. Rav Arad dice en un libro, El Sfat Emet, un comentario sobre el Sfat Emet, el famoso Admur de Gur, tiene ahí una enseñanza muy, muy interesante que realmente tiene su origen en el Baal Shem Tov. Dice, cuando uno ve algo, ¿por qué lo ve? Él está mirando porque esa cosa aparece en él mismo. Si tú ves un amigo, ese shor, esa persona que se perdió en su camino, reactando sobre el comentario la interpretación de Maharal de Prague, y tú ves su diversión, tú ves su camino afuera, su caída, hay una razón por la cual le está mirando. Y la razón es que eso lo tiene también tú mismo. Si no hubiera eso parte de tu experiencia espiritual, no hubiera tenido la capacidad de verlo en el prójimo. Y ahí dice el Sfat Emet, ¿cuál es la enseñanza de Ashavat Aveda? Realmente empieza con un proceso personal. La primera etapa para poder retroceder el objeto perdido al prójimo, para ayudar al toro perdido de encontrar de vuelta su camino, es tratar de entender dónde también yo perdí mi camino. ¿Dónde me encuentro en ese lugar perdido? ¿Qué estoy haciendo yo acá para poder ver ese toro que se perdió? El camino está allá.
El toro llegó hasta acá en el mitad del bosque. ¿Qué estoy haciendo yo en el bosque para poder verlo? ¿Cómo yo llegué acá? Yo pienso que no estoy perdido porque yo sé dónde está el camino. Es verdad. Pero ¿por qué no estoy en el camino? Él está acá y no sabe dónde es el camino. Es una cosa verdad. Yo no estoy como él. Yo tengo todavía la capacidad de llevar, pero la primera cosa es de entender, de recordarnos, de prestar atención al hecho que yo tampoco no estoy en el lugar. Estoy afuera. Y lo que me vas a permitir y darme la fuerza, la capacidad de llevar el toro de vuelta al camino es cuánto yo voy a caminar hacia el camino también. Y poner esa idea de vuelta en el contexto donde lo pusimos antes, esa responsabilidad de la solidaridad social a todos niveles, materiales hacia moral, espiritual. Esa responsabilidad de solidaridad social empieza con una responsabilidad sobre sí mismo. Somos responsables sobre nosotros mismos de mantener el cambio. Y si queremos cuidarnos del otro y de la sociedad, hay que empezar con nosotros y solamente a través de nosotros vamos a poder tener un chance alguna de influenciar sobre el otro. ¿Cuál es la prueba que yo tengo algo de hacer en ese dominio? Es porque yo lo vi. Yo soy el que vio ese toro. Yo soy el que vio ese celular perdido. Yo soy el que tenía alguna relación con ese caso que requiere reparación. Y si yo lo vi, es que tengo algo de hacer con esa reparación también, en mi avoda personal. Eso sobre la mitzvah de Hashanah Aveda. Y ahorita llegamos a la segunda mitzvah. Y eso es una otra mitzvah también que parece muy anodina, muy despreciada, muy simple. Y es la mitzvah de Maque. ¿Cuál es la mitzvah de Maque? Dice la Torah que Tivne Bait Hadash, cuando construirás una nueva casa, quiere inaugurar a tu casa, quiere entrar, festejar, invitar a los amigos, la familia, Vasita Maake Legageja, tendría que hacer una barrera a tu techo. No es muy claro qué es un Maake, dice Rashi, es una barrera para proteger los que están en el techo para que no caen. Dice la Torah, para que no, y pola no fel mimeno, para que el caidor no va a caer. Velo yedamim bebeitcha, no va a tener sangre en tu casa. Sobre esa idea que parece muy simple, casi obvia, hay que prestar atención a un punto interesante. Y eso es una apreciación del Netziv. El Netziv era ese Gaón lituano muy famoso, dice, fíjate de algo interesante. Cuando está inaugurando una casa nueva y todavía no hay mezuzá, tiene algunos días hasta que puede poner la mezuzá. O sea, no tiene la obligación de poner la mezuzá al primer día. Si no la tiene el primer día, puede ya entrar, tiene algunos días para ponerlas. Pero hasta que hay mezuzá puedes entrar. Pero no puedes entrar ni un minuto a vivir allá si no hay el maque, si no hay esa protección. ¿Por qué? Para que no tienes sangre en tu casa. Ese concepto del cuidado, de la responsabilidad de prevenir un riesgo, de no crear un espacio donde uno puede caer, uno puede morir, es algo que no tenemos solamente de ver como una otra protección, sino como algo religioso. Hacerle como con todo el amor y la pasión de hacer una mitzvah. No poner el cinturón porque tenemos miedo de la policía, o poner el casco en un lugar de trabajo, de construcción, porque es la ley, y miedo de la multa, sino de tomar esos valores, este valor de protección literal de la vida a nivel literal, muy literal,
y de considerar esto como un valor religioso. Y eso cambia la manera de relacionar con ese concepto. Una sociedad donde un constructor va a ser cuidadoso de la misma manera que está ayunando en Yom Kippur, está cuidadoso de la vida de sus empleados. ¿Sabes cuántos cientos y miles de empleados están muriendo en sitios de construcciones cada año? En una sociedad judía eso no tiene que pasar. Pero el Rambam tiene un comentario muy interesante sobre esa mitzvah. Dice, no es una mitzvah, un concepto restrictado a la casa, de construcción, a la casa, sino que es en cada dominio. Tiene niños en la casa, no deja un medicamento abierto accesible, no deja un cuchillo que uno puede llevar, si un niño puede tocar. En deporte, cuídate que está caminando, haciendo un tiul, en Israel está haciendo mucho tiulim, lleva agua, cuídate de la vida. Pero el cuidado de la vida, obviamente cada uno está cuidando de su vida, de la vida de los demás, pero aquí hay algo más. Hay que hacer esto con celo, con amor, con pasión, con ahava ve'yirá. De la misma manera que estamos protegiendo nuestro tefilín, nuestro Shabbat, nuestro kashrut, hay que ser también cuidadoso de nuestra vida, la vida de los demás y del ambiente que estamos creando, asegurándonos que uno no puede caer. Eso es el nivel más simple. Y ahorita, obviamente, como antes, a un nivel más profundo. De caer es también una caída espiritual. ¿Cuál es el maque? Y aquí hay algunos comentarios interesantes que vale la pena de ver. Rabbi Nachman de Breslev dice, ¿cuál es esa casa nueva espiritualmente donde tenemos que poner una protección? Dice, es que cuando en la vida uno sube de grado, tiene una promoción en el trabajo, lograste un job más importante, lograste un reward, un precio, no un precio, ¿cómo se dice? Un prize, Un premio. Lograste un premio, lograste algo que te sube de rango. Cada vez que estás subiendo de rango, tiene que ser muy cuidadoso. Estaba acostumbrado a alguna altura y ahorita estás subiendo de altura. Cuídate porque ahorita puedes caer. Tiene que poner una protección. Hoy podemos ver cuántos políticos están en justicia por eso. ¿Eran honestos antes? No dudo. Eran personas que se dedicaron a la política para realmente con un sentimiento altruista, deseo de cambiar, de dedicarse, de involucrarse. Pero la subida es peligrosa. Ya un momento uno tiene el vértigo, uno vacía con la altura. Y eso es lo que dice el Rabbi Nachman de Breslev. Dice, Kitivne bait chadash, cuando vas a construir una casa nueva, un piso nuevo, una altura nueva, logras una subida cualquiera en tu vida, personal, profesional, espiritual, lo que sería. Toma el tiempo de pensar cómo asegurar de mantenerte con los pies en la tierra firme. Porque ya entraste en un dangerous zone, en un lugar peligroso. Acá puedes caer. Pero antes también estaba alto. Sí, pero antes tenía barreras. Cuando llegaste al piso 10, pusiste barreras. Y ya estaba protegido. Llegaste al piso 11. Y aquí no está protegido. Toma el tiempo de pensar cómo protegerte. Algo muy práctico que se aplica a cada uno. Un otro comentario muy lindo
el Rebbe dice, ¿qué es Beit Hadash, una nueva casa? A nivel muy simple, es un matrimonio. Cuando hay una nueva casa que se hace en el pueblo judío, cuando hay una pareja que se casa, ahorita están para construir sus casas, su familia, su edificio. Y le estamos deseando que Beit Neeman Israel, una casa fuerte, que perdura en el pueblo de Israel, leal, Neeman. Hay que tomar el tiempo en esa construcción, esa primera etapa de la construcción de la familia, de la pareja, de la casa, del edificio, a establecer las barreras nuestras. Tomar el tiempo de aprender el convivir, las cosas que se hacen, que están necesarias de hacer, las cosas que están necesarias de no hacer, y establecer nuestras barreras para establecer una convivencia protegida. Y eso hay que hacerle al principio, para que cuando el niño nace, ya nace en una casa protegida, donde, ¿qué es protegida para el niño? Donde hay amor dentro de la casa. Y va a tener una pareja junta y el bebé que viene al dentro y está robando el amor de ambas partes hacia él. Y un tercer comentario, una tercera interpretación sobre esa mitzvah es del Degel Mahane Ephraim, el nieto del Baal Shem Tov. Degel Mahane Ephraim dice sobre esto algo muy lindo y de vuelta relacionado con el mes de Elul. Dice, ¿qué es Beit Hadash, la nueva casa? La nueva casa es cuando una persona tiene ese emprendimiento de empezar algo nuevo. Está construyendo una nueva casa. El matrimonio no es solamente una vez en la vida, sino que ahorita tengo un nuevo proyecto. El proyecto que hacer, y en ese proyecto tengo que pensar en más que cuál es el proyecto, cuál es la nueva casa. Es Rosh Hashanah. Cuando venimos con este nuevo año, hay una energía nueva que viene para empezar un año que va a ser diferente, distinta del año que pasó. Ya estamos haciendo el Heshbon Nefesh en el mes de Elul de lo que pasó, de lo que sucedió, el bueno y lo que hay que mejorar. Y en ese año nuevo hay que poner Ma'ake, dice el de Mahane Ephraim, dice, ¿cuál es ese Ma'ake? Es un siag. Una barrera es como un siag, una protección, un fence. ¿Cuál es esa protección? Son las mitzvot que los Jajamim nos dicen. Dicen, recomendable de la Torah, es una alusión, un remez acá en esa mitzvah, que antes de Rosh Hashanah hay que tomar sobre sí mismo una mitzvah nueva que no hicimos antes, o una jumra nueva, un hidur nuevo, una manera de hacer la mitzvah de manera más meticulosa, más bella, involucrarse más. Algo que hicimos, vamos a hacerle mejor. Algo que no hicimos, vamos a empezar a hacerlo. Al año nuevo hay que contribuir a ese lance de energía para empezar el año. Y por eso esa mitzvah mencionada en esa parashá, en el mes de Elul, en la preparación de Rosh Hashanah. Nuestra tercera mitzvah es, de vuelta, una mitzvah que bella suerte seguramente, pero que parece simple, y eso es cuando uno tiene un empleado y está trabajando en el campo de uva, como si un viñero. Y obviamente el trabajador tiene hambre, tiene uva frente de él. Hay que ayudarlo y dejarlo a comer, y que come todo lo que necesita para trabajar. Dice, pero no podría llenarse los bolsillos para llevar la comida, la uva a la casa. Obviamente al nivel muy simple es un valor muy interesante donde hay una responsabilidad mutual de contribución del empleador y empleado acá.
no es tan remoto de pensar, de imaginar que el empleador tiene que llevar su almuerzo. Entonces, el problema aquí no es de dejar al empleado de morir de hambre, no, sino que está trabajando con uva todo el día. No puede decirle, trabajas con esto, y no puede gustarlo. Déjala comer lo que tiene, lo que necesita. Obviamente, es durante el momento del trabajo. No es como el hecho de decir no lo llevarás a su casa, no es solamente para decir que no sea un abuso, sino que también cuál es el valor esta. No es como una retribución, un salario, sino como es un Menschlichkeit con la persona que está ahorita en el sitio trabajando con esto. Pero hay una manera de formulación de la Torah. Y de vuelta como la primera mitzvah. Dice la Torah acá, "Ve'achalta anavim kenafshecha sab'acha ve'el lo titen". ¿Qué es de comer uva hacia saciar su alma? Eso suena un poquito como un otro pasuk que dice tzadik ochel soba nafsho. Un tzadik come para saciar su alma. Dice los comentarios, saciar su alma, no saciar su cuerpo. Y la diferencia de saciar su alma es interesante, no pensé de esto antes, pero eso me da a pensar un otro pasuk, versículo que está mencionado también, donde dice, Bitnam Eloheihem, sus estómago son sus Dios. ¿Qué significa Bitnam Eloheihem? Sus estómagos son su Dios. Son personas que comen para placeres. Y lo que la Torah nos indica acá en la manera de comer es sobre ese valor también muy relevante acá hoy en día, ese valor de no llenarte el bolsillo para llevar allá. No tienes que consumir y sobreconsumir más que necesitas. Necesitas comer, come. Necesitas comprar cosas, compra. Necesitas ropas, compra ropas. Pero no tiene de ser obsesivo con esto. Estamos viviendo una cultura de sobreconsumación, se dice, consumo masivo. Hoy con el corona, estamos tan conscientes de la cantidad de cosas que estamos consumiendo generalmente que no hace falta, que no son necesarios. Y nos estamos dando cuenta de cuántas cosas podemos abstenernos, que no es un sacrificio, sino que realmente no necesitamos. Y eso es un concepto que la Torah nos dice, presta atención en tu manera de comer. Y el nivel más amplio, ¿por qué se menciona como tzadik y rasha? De vuelta, Rabbi Nachman de Breslev dice acá, sobre ese pasuk, dice, la comida, primeramente, el tzadik come. Presta atención a eso, a este detalle. El tzadik come para saciar su alma. Quiere decir, el tzadik come. El tzadik no se abstiene del mundo físico. No está desconectado de la necesidad de cohabitar con el mundo físico, de tomar del mundo físico a todos niveles. Pero está siempre consciente de comer concienciamente. ¿Qué quiere decir comer concienciamente? Es que en la comida real, de la comida tomamos energía. La comida nos da energía. Pero el cuerpo también usa energía para consumir, para procesar la comida. La digestión usa energía. Y siempre hay una balance fina hasta cuándo la comida te llena de energía y desde cuándo la comida te cansa. Cada uno conoce el sentimiento después del Cholent en Shabbos y ya después de tantas ensaladas y el pescado y ya después de tantas cosas estamos ya muy cansados. Quiere decir, hay obviamente esa relación de tomar del mundo
energía. Pero en esa relación de tomar energía hay que cuidarse, siempre de ser consciente que no tomamos hasta que eso nos daña. Y eso no es solamente sobre el empleador y el empleado, porque aquí hay una otra idea más profunda. Somos todos los empleados de Hashem en el viñedo de Hashem. Estamos en su mundo, disfrutando de su mundo. Pero somos acá para comer, para trabajar. Trabajando necesitamos energía, vamos a comer de su mundo y disfrutar de todo lo que hay. Y necesitamos casa, necesitamos comida, necesitamos ropa. Pero hay que cuidar de cómo consumimos el mundo de Dios, para que estamos realmente tomando energía del mundo y no a sujetirnos al mundo. Que el mundo nos procura energía y que nosotros no somos, al contrario, los que van a gastar energía por el mundo. Y no olvidar que la comida que estamos comiendo es, en fin, para trabajar por el empleador. Todo lo que estamos disfrutando de ese mundo es, en fin, para retrocederle a Dios en el trabajo y la contribución que vamos a tener en su mundo. Y eso de vuelta relacionado mucho con el mes de Elul, donde obviamente estamos conscientes de todo lo que disfrutemos Baruch Hashem en ese año y lo que queremos pedir a Hashem que vamos a seguir a disfrutar el año que viene, pero siempre recordarnos como el tzadik come. El tzadik come para saciar su alma. Recapitulando entonces esas 3 mitzvot, y vas a ver que eso también va a regresar a la introducción que dijimos antes. A Shabbat Aveda, retroceder un objeto perdido, poniéndolo en un contexto de una responsabilidad de solidaridad social, uno hacia el otro, al nivel personal y al nivel material hasta el nivel moral y religioso y espiritual. Y la segunda mitzvah es el ma'akeh, las protecciones que tenemos que ponernos. Cada vez que una persona sube de nivel, aumenta en año, en edad, en experiencia. Cuando estamos empezando esta nueva casa, este nuevo año, ese nuevo proyecto que vamos a tener, de asegurarnos que tomamos las medidas necesarias para ser firmes allá también. Y la tercera es en la manera de consumir y nuestra relación con el mundo. Sin perder el enfoque general, no perdernos en la degustación de las uvas, sino recordar que estamos comiendo para tener energía en nuestro trabajo, en nuestro labor. El mundo, sin ninguna duda, tiene muchos placeres a ofrecernos, pero siempre que esos placeres nos llenan de placer y de energía, y no lo opuesto, que estamos nosotros servidor de esos placeres. Y con esas 3 mitzvot, parte de las 76 mitzvot de la parasha, podemos ahorita regresar a la introducción nuestra en Kitetze la milchama al oiveja. Esa guerra, esas mitzvot son partes del combate de la guerra que tenemos con el mundo, con nosotros. Y con esta guerra tenemos que salir con confianza, con fuerza, con energía, con fe en nuestra victoria antes de salir a la guerra. Tenemos que ser al oiveja, encima del enemigo, no después de la victoria, sino Kitetze la milchama, a la salida de la guerra, ya estamos encima del enemigo con la certeza de nuestra victoria. Y con esa certeza, con esta fe y nuestro poder de lograr nuestros objetivos, nos promete la Torah, sin ninguna duda, de Shavita Shivyo. Ahí puedes ser seguro que vas a ganar y a ser prisioneros. Usted va a ser el maestro, el Yetzer Hara el prisionero, y ahí va a saber cómo a sujetarlo, la Neshama, a sujetar al cuerpo y no al revés. Shabbat Shalom.